Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este CIPAS de normas APA, implementación y fortalecimiento de la norma. Este CIPAS está las docentes María del Rosario Mosquera y Lina Marcela Henao Marín, de los semilleros de investigación SIAGUN y de OSA, y también tenemos como invitados los cursos de diseño y evaluación de proyectos. Tecnología. Por ende, este CIPAS aplica para el cumplimiento de las web que se deben dictar dentro de los cursos como fortalecimiento de las capacidades académicas de cada uno de los estudiantes. Mucho gusto, mi nombre entonces es Lina Marcela Henao, del curso de Diseño y Evaluación de Proyectos, líder del Semillero de Investigación SIAGUN, y nos alegra muchísimo que estén con nosotros aquí conectados y que este tema que es tan importante para toda nuestra formación académica también sea de su agrado y de su interés y que propendan entonces por cada día mejorar todas esas fortalezas académicas que todos necesitamos al momento de la entrega de los trabajos, al momento de proyectos, ¿sí? Es bastante importante y ustedes saben que dentro de la UNAD es uno de los requisitos para poder entregar los trabajos dentro de cada uno de los cursos. Bueno, entonces damos paso a la presentación, pero antes vamos a responder solucionando tu inquietud e iniciamos con la charla. Arcesio. Hola, hola, profe, buenas tardes y demás tutores y compañeros. Buenas. No, la consulta era que si se iba a quedar grabada la reunión, pero ya miré que sí la están grabando. Eso era. Sí, en ese momento ya iniciamos la grabación, también las estaremos enviando por los correos internos del curso para que ustedes tengan acceso cada vez que lo necesiten, ¿ok? Bueno, Profe, entonces sí, otra ahora sí cosita antes de doy, que iniciemos. Disculpe, qué pena interrumpirla. dime. Es referente a lo de en, en, en estadística, no sé, no me llegan correos y toda esa vaina. Me tocaría, con el tutor, pues le envío al por Teams y qué día me contestó y de ahí no más. Y no sé pues a quién más acudir porque no me están llegando correos, dijeron que nos iban a enviar unas web y nada, nos dijeron que nos iban a enviar unos formatos y nada. Entonces de pronto si puede intermediar por ahí Bueno, sería excelente. Aló. Estamos solucionando un problema de sonido, por favor, unos minuticos. Gracias. Hola, ¿ahora sí me escuchan? El audio. ¿Será de acá? Toma el cable. ¿Ahí me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí. Listo. Por favor, Arcesio, me dejas el mensajito para el profesor de estadística. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar entonces. La idea es ser como muy puntuales también en la hora que tenemos destinada para esta charla. Entonces doy el paso a la profesora María del Rosario Mosquera, quien ella hará su debida presentación y nos contará entonces cuáles son estas normas APA, para qué se necesitan. Trataremos de ser como muy prácticos en el tema, entonces también alisten su cuaderno, su lapicero para que tomen nota. Bienvenida, profe María del Rosario. Bien pueda inicie. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradezco muchísimo la invitación de la profe Lina Henao. La idea es poder vincular
a todos los estudiantes que están articulados con los semilleros de investigación, y en este caso el semillero de investigación IDOSA y el semillero SEAGUM. Bueno, para hacer una breve presentación, tengo para comentarles que, bueno, mi profesión o mi rol acá en la universidad, yo soy docente de medio tiempo, soy ingeniero agrónomo, con una maestría en Administración de Desarrollo Humano y Organizacional, y entonces pues pongo a su disposición entera mis perfiles profesionales en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Bueno, la idea de hablar acerca de las normas APA básicamente es porque vemos la necesidad de un fortalecimiento en esta área, no solamente para los cursos que tienen ustedes en vigencia, sino para todos los cursos en todo su proceso académico acá en la universidad y muchísimo más, para que lo empiecen a entrenar, empiecen a manejar la norma que sí o sí va a ser un requerimiento para la entrega del documento final en su modalidad de trabajo de grado para poder optar el título profesional al cual cada uno esté accediendo. Entonces voy a iniciar con una presentación, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible con el fin de que ustedes puedan observar como todos o gran parte de los paso a pasos que ustedes deben de ir teniendo en cuenta en la aplicación de las normas APA. Entonces, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, bueno, debe ser claro para ustedes que vamos a ver algunas bases en las normas APA. Dependiendo del nivel académico, del nivel de escolaridad, pues hay mayor exigencia y mayor nivel de la aplicación de las normas como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Esta imagen como que les recuerda un poquito, y creo que al compañero que estaba mencionando ahorita lo de Turnitin, me lo imagino en esta actitud, porque finalmente nos hacemos la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Qué son las normas APA? ¿Para qué sirven? ¿Cómo debo citar las fuentes de los textos para evitar que la evaluación de Turnitin se me vaya en exceso y quede como un trabajo plagiado? ¿Cómo debo incluir las imágenes, las tablas, las fotografías, los videos? ¿Cómo citarlos? ¿Cómo los puedo incluir de manera ordenada y concisa para que mi trabajo de informe, de investigación, tesis, trabajo académico, cualquiera de estas versiones, pues sea lo más claro posible para el lector o para el observador? Entonces, básicamente vamos a tener en cuenta que la norma pues es un estilo de organización y de presentación para la información que usted quiere dar a conocer. Quiero ser franca con ustedes, y es que en algunos casos, tanto ustedes como nosotros como docentes, llegamos a preguntarnos, venga, ¿qué tan importante es la forma? ¿No debería ser más importante el contenido? Bueno, digamos que sí, de que aparentemente la forma no sea tan importante. Pero a medida que uno empieza a aplicar la norma, se da cuenta uno que estas le permiten llegar a más información, ser mucho más específico, tener herramientas para que la información que usted quiere presentar sea lo más clara y concisa posible. Que cualquier persona, independientemente de su nivel académico, tenga la capacidad de entender lo que usted está manifestando en dicho documento. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente, en un ámbito académico, pues ahí sí que es cierto que tenemos que ajustarnos a esta norma de presentación de artículos. Cualquier documento que ustedes presenten en la universidad, sea un informe de campo, sea un simple ensayo, sea un trabajo de investigación, sea su trabajo de grado, que ahí sí que es cierto que van a tener en cuenta todas estas normas, pues todas ellas van a tener que ir ajustadas a la norma que nos rige. En este caso nos está rigiendo la norma APA de la 7ª edición. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido pues una sexta, una quinta, una cuarta, una primera. O sea, ha venido durante varios años haciéndole los mayores ajustes para permitir mayor claridad en los artículos científicos. Vamos a empezar con las indicaciones. Básicamente, ¿ustedes qué van a tener en cuenta? Lo primero es la determinación de
cómo debe de ir su documento, cuál es el espacio que tengo disponible para aplicar la norma. ¿Se puede cualquier margen? ¿Se puede cualquier tipo de hoja? Bueno, vamos a ver. La norma APA nos exige, primero que todo, cuando usted va a iniciar a aplicar su norma, debe tener en cuenta que su documento va a tener unas márgenes internas por todas las caras. La cara de arriba, la derecha, la de abajo y la izquierda. Esta va a tener una longitud de 2.54 centímetros. Ahora, vamos a salirnos aquí de este documento un momento y vamos a abrir un documento en Word para que veamos cómo vamos a meter esta información. Inicialmente, yo puedo entrar aquí en la parte del documento de Word donde dice disposición. Puedo entrar aquí a donde me dice configurar página. Y en este sector es donde yo le voy a colocar la información. Entonces será 2,54 superior, 2,54 inferior. Corrijo acá, digo 2,54 en el izquierdo y 2,54 en el derecho. Me verifico que esté aplicado para todo el documento y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces, ya de esa manera estoy garantizando en primera medida que estoy cumpliendo con el primer requerimiento, que son las márgenes. En algunos tipos de párrafo se va a tener en cuenta lo que es una sangría. ¿Qué es una sangría? Es un espacio por fuera de la margen de apoyo que permite dividir o separar o resaltar un párrafo de continuación en la información. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cuándo la aplicamos y cuándo no. También es importante tener en cuenta el tipo de papel que yo puedo utilizar. Ustedes siempre van a verificar que sea en tamaño carta. Las normas APA no se aplican para ningún otro tipo de tamaño de papel. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en cuenta en los párrafos? Que la alineación siempre va a ser en la margen izquierda y el interlineado va a ser doble. En esta partecita de aquí sí que fallan ustedes porque estamos acostumbrados a que en nuestro equipo de cómputo automáticamente determine cuál va a ser el espaciado entre renglón y renglón. Entonces aquí nos dice, no, usted tiene que configurarlo y lo va a configurar interlineado a doble espacio. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y también nos da las opciones de los tipos de letra. En esto sí son un poquito generosos. Podemos utilizar la Calibri 11, la Arial 11, la Lucida Sans, la Unicode 10. Podemos utilizar la Georgia 11 o la Times New Roman 12. Personalmente, 12. Sí. La Times. Personalmente me gusta mucho la Arial porque es una letra muy nítida, es que maneja una muy buena separación entre letra y entre palabras. Entonces, los documentos científicos logran ser bastante claros y muestran cierta seriedad. Pero aquí es una cuestión de gusto, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes escoger con la que se sientan mucho más cómodos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces entramos nuevamente al documento, entramos acá al inicio, entramos a la configuración de párrafo, ¿cierto? Y entonces empiezo a verificar. Me dice que la alineación debe ser en el margen izquierdo. Si ustedes abren clic aquí, ustedes van a ver que pueden encontrar las 4 opciones de alineación. Pero ya veíamos que el requerimiento para normas APA es que siempre nos vamos a apoyar en la margen izquierda. Vamos a manejar en este caso textos independientes y entramos aquí en esta parte de donde dice sangría tipo especial. Esta es la que nos va a dar la alineación de sangría, o sea, es espaciado entre párrafos para todos los párrafos en general. Entonces, la sangría que vamos a utilizar la vamos a usar en la primera línea. Y le vamos a hacer el ajuste a una sangría de 1.27. Seguido de esto, verifico que en las sangrías especiales de este lado de acá, que son las sangrías de los párrafos, esté en 0 centímetros y este espaciado posterior también debe estar en 0 punto.
Cuando miro aquí el interlineado que se va a aplicar a las sangrías especiales y a todos los demás párrafos, deslogo aquí y busco interlineado doble. Reviso que todo esté muy bien y le doy a aceptar. ¿Ok? Esa es la forma como configuramos los espaciados y los apoyos en la margen izquierda. Tenemos que entrar acá en la decisión que vamos a tomar según nuestro gusto de la fuente con la que vamos a trabajar. Yo les decía que generalmente yo trabajo con Arial y ¿la guía lo tienen en TAN? En las guías muchas veces piden TAN. Bueno, entonces aquí, como me menciona la profe Lina, en algunas guías de algunos cursos les va a delimitar la letra, pero si no es así, si ese no es el requerimiento, tú la puedes escoger. Pero cuando a usted le indican qué tipo de letra va a utilizar, esas letras no se van a salir de las que les acabé de presentar en la anterior diapositiva. Entonces, miren, aquí yo ya puse Arial y le puse el tamaño de la letra, que va a ser 11. Esto se va a aplicar para todo el documento. Muy bien. Ya vamos a ver ejemplos para que esto no sea solamente darle la información, sino que ustedes puedan ver cómo lo van a aplicar. Bueno, aquí ya les mostré cómo lo hacíamos. Bueno, cuando yo ya tengo definido la margen, el tipo de letra, el interlineado y demás, pues entonces ya paso a desarrollar mi trabajo. Entonces empiezo a desarrollar mi trabajo y me encuentro con que hay un título, pues una hoja donde va a estar la portada, que es como la carta de presentación de su documento a entregar, sea un informe, sea un artículo de tesis y demás, aún si es un ensayo, deberá llevar portada. Entonces, en la portada vamos a incluir el título, un título principal, y el resto de la información toda va a estar completamente centrada. Generalmente utilizamos primero la información de los participantes del documento a presentar, a quién va dirigido. Esto es importante que tengamos en cuenta, tener la información clara del docente que ustedes le van a entregar la información. En muchos casos de los cursos que yo he tenido bajo mi responsabilidad, recibo documentos donde dice presentado a la profe Rosario. Entonces, no, ahí puede que tengamos un trato, digámoslo así, fuera de cámaras, un poquito informal. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Rosy, Linita, bueno, no sé, ¿cierto? Palabras de cariño y palabras de afecto que pueden demostrar mucho afecto. Pero cuando estamos entregando el documento, esa informalidad debe pasar a un tercer plano. Entonces, aquí debe ser la información muy formal. Entonces, presentado a la docente o al docente Julanito con su apellido completo, director o tutor del curso, tal, tal, tal. Una información muy formal y muy concreta. Los datos de la institución y el año en el que ustedes la están realizando. Cuando ya empezamos a hacer el inicio del contenido del informe, aquí viene ya, se va aumentando la complejidad de la aplicación de la norma. Entonces vamos a ver algunas cositas aparte y lo vamos a ver en documento para que les quede a ustedes más fácil. Toda información va a tener unos niveles de titulación, desde el título principal, la introducción y ya el cuerpo del trabajo va a tener un sinnúmero de títulos y subtítulos. ¿Nosotros para qué los utilizamos? Pues para mostrar la información, para mostrar el cambio de punto, para cambiar de pregunta, para darle paso a unos resultados o la discusión del documento, para darle paso a la conclusión y finalmente a las referencias o bibliografías. ¿Perdón? Buenas tardes. Sí, buena tarde. Disculpe, no sé si pueda hacer una pregunta o de pronto esté diseñada la reunión para preguntar al final. Pues sería bueno hacerlo al final, sin embargo, pues dale. ¿Qué pregunta tienes hasta allí? Ah, ok, profe, muchas gracias. Qué pena, pues había levantado la manito, pero pues veo que no, la dinámica no es así. Bueno, es con respecto al diseño de la portada.
por lo general, cuando yo realizo una portada para un trabajo, cuando escribo el nombre del tutor, del profesor o director, no coloco el enunciado presentado a, sino que coloco el nombre y debajo coloco tutor o director. No sé si sea correcto hacerlo o no. Otra pregunta es respecto a los nombres de los participantes o integrantes del trabajo. Muchas veces se suele colocar el número de identificación o código, para este caso en la universidad, pero en otras ocasiones he oído a personas, pues digamos, ya con más experimentadas, y ellos dicen que no es necesario o que digamos que la ley no contempla que se coloque el número de identificación por cuestiones de seguridad. Simplemente colocan, digamos, el nombre de los 5 integrantes y debajo el número del grupo. Entonces, quiero que por favor, profe, me saque de esa duda. Muchas gracias. Ok, bueno, muy pertinente tu pregunta. Bueno, en el caso de los nombres y números de identificación para una portada de un trabajo de investigación, cuando son documentos académicos, que es un trabajo realizado dentro de un curso específico de formación, generalmente ya es decisión del tutor o del director del trabajo que pida la codificación interna de la institución del participante en el documento de identificación. O sea, el código estudiantil que usted tiene en la universidad o donde esté presentando el trabajo. Generalmente el número de cédula, que sería pues aplicable para este caso, aunque por lo menos estudiantes de primera matrícula a veces encontramos menores de edad, sería la tarjeta de identidad, no se exige para la portada de un documento de investigación. Sí, ya es decisión del tutor o el docente pedir la codificación estudiantil, el código del estudiante. Este sí ya es otra cosa mucho más personal y mucho más de manejo interno de la institución. Ahora, en la frase presentado a, ya es como cuestión de tu forma de expresarte, de tu forma de darle como lugar o reconocimiento a la persona que te va a recibir el documento. Entonces, tú puedes utilizar expresiones como dirigido a o presentado a, o simplemente como lo estás haciendo, el nombre del tutor o el docente y abajo el cargo que tiene este para poder recibirte el documento. Allí la norma no es explícita en decir solamente deben de hacerlo de esta manera, no. También muchas veces es cuestión del manejo del lenguaje y de la región en la que estemos. Entonces, hay personas que no se sienten cómodas con X o Y palabras o formas de expresión y pueden cambiarlas. Pero lo importante sí es que se le haga un reconocimiento a la persona evaluadora del documento que estás entregando y el cargo que ésta tiene para poder ser el evaluador de ese documento. Ah, ok, profe, muchas gracias. Le agradezco por la aclaración, porque siempre hay personas, tutores, que son muy imparciales o muy estrictos más bien en el tema y dicen, no, esto va así y bajan puntos por eso. Pero, bueno, hombre, qué bueno encontrarse uno con tutores como usted que dicen, no, esto está libre albedrío, hazlo así, hazlo así, yo lo recibo. Qué bueno, profe, muchas gracias. Bueno, lo que pasa, ¿me recuerdas tu nombre, perdón? Sí, señora, Haider Buitrago. Ok, Haider, mira, la exigencia o particularidad que puede hacer un docente con relación a la entrega de un documento, pues muchas veces está sujeto a la orientación que el docente quiera darle. Sin embargo, estamos hablando aquí es de lo que nos exige la norma, ¿cierto? De cómo hay que presentar un documento y mucho más cuando vaya a ser un documento de dominio público, o sea, de acceso público. Ya documentos muy particulares, muy internos, pues puede haber ciertos condicionamientos del docente. Lo que sí es claro es que esos condicionamientos no pueden ir tan aparte de lo que es la norma, ¿cierto? Entonces, un docente decirte, no le pongas sangría a eso, que a mí eso no me interesa, o no me interesa si tiene el interlineado, o no me interesa la cita bibliográfica como usted le está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando los documentos pasan por plataforma académica, sí o sí, en el caso de los documentos de la UNAD, van a ser evaluados por Turnitin. Entonces, si
se salen de esa normativa, sobre todo en las citas bibliográficas, que ya lo vamos a ver más adelantico, pues el documento te va a quedar mal evaluado. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que adherirnos a la norma tal cual como lo dice. Pero estos detallecitos, como por ejemplo decir, ¿cómo me le gusta más que diga presentado a o dirigido a o que no diga nada, sino solo el nombre del docente? Pues eso realmente no debería afectar su norma final, porque dentro de la evaluación de plataforma eso no cuenta. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Con muchísimo gusto, Haider. Vamos a seguir acá ya con el contenido interno de nuestro documento, ¿cierto? Entonces, les decía, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de titular y subtitular dependiendo del contenido del documento. Entonces, la norma APA nos va a recomendar usar única y exclusivamente hasta 5 niveles de titulación. ¿Qué son los niveles de titulación? Entonces, vamos a verlos uno por uno, cada nivel. Entonces, tenemos el título principal. El título principal de su documento siempre va a ir central, siempre va a ir en negrilla y siempre va a ir la primera palabra de del contenido del título, va a ir en mayúscula. ¿Qué es lo único que no va a ir en mayúsculas? Palabras menores a 3 letras. Por ejemplo, aquí como dice, en la agricultura. En tiene solo 2 letras, la tiene solo 2 letras. Por lo tanto, cada una de ellas puede ir en minúscula. En el caso de el desarrollo, como es el inicio del título, pues por obligación de ortográfica, pues va a ir en mayúscula. Pero si está dentro del contenido del título, como estas 2 palabritas, en la irán en minúscula. Mayores de 3 letras, siempre la primera letra mayúscula. Ok. Después del título, usted va a ingresar un texto, ¿cierto? X. Yo lo he puesto aquí con azul, no porque en el documento tenga que ir por azul, sino que para que lo podamos trabajar a manera de ejercicio. Entonces, ¿cómo va a ser la connotación de nuestro primer párrafo después de un título principal? Señalamos el párrafo. Nos vamos a la configuración párrafo. Justifico a la izquierda, o la alineación, perdón, va a ser a la izquierda. Y me voy a ir a la sangría especial que me dice, voy a utilizar una sangría en la primera línea de 1.27 centímetros, espaciado doble y le doy a aceptar. Entonces, de esta manera, a doble espacio. De esta manera, después de un título principal, el siguiente párrafo llevará una sangría de 1.27 o 1,27 centímetros, justificado todo a la izquierda y deberá quedar de esta manera. Eso es un título principal y el primer párrafo después del título principal. Ya nos pasamos a los subtítulos, entonces ya del título principal me veo en la necesidad de hacer una diferenciación de párrafos y para eso digo voy a colocar un subtítulo. Entonces, los subtítulos de segundo nivel serán de la siguiente manera. Irán siempre en negrilla. Primera palabra en mayúscula. Mayores de 3 letras, mayúscula. Menores de 3 letras, minúscula. Negrita y justificado a la izquierda. ¿Listo? Esta es la forma de llevar el primer subtítulo de su documento. ¿Cómo va a ir el párrafo? De nuevo, voy a párrafo, alineación izquierda, primera línea, 1.27. Aquí lo estoy haciendo manualmente para que hagamos pues como varias veces el ejercicio. Interlineado doble, le doy a aceptar y de esta manera va a quedar mi contenido después del primer subtítulo del documento que presenté. Si ustedes observan cómo queda el párrafo, note que visualmente, por el espaciado, permite ver con toda claridad cada una de las letras, cada uno de los espacios, si hay símbolos, si hay numeración. Su vista fácilmente va a poder identificar la información que contiene el párrafo después de un subtítulo. Listo. Si es necesario pasar a un segundo subtítulo incluido dentro del subtítulo anterior, me explico.
va a ser una diferenciación de información, pero que hace parte del primer subtítulo, ¿cierto? Entonces es como una complementación al anterior subtítulo. Entonces, este segundo subtítulo de nivel 3 se escribe de la manera. Toda palabra inicial con mayúscula, palabras menos de 3 letras en minúscula, negrita y cursiva, como lo están viendo aquí en el ejemplo que les estoy dando. ¿Listo? El que este subtítulo vaya en cursiva, es decir, letra inclinada, no quiere decir que el párrafo que continúe vaya a ir de esa manera. Entonces, hasta aquí, pues, alineo a la izquierda, primera línea, 1.27, espaciado doble, aceptar. Y de esta manera se va a ver un segundo subtítulo con un párrafo continuo. ¿Listo? Pero usted continúa haciendo mayores diferenciaciones en párrafo. Te ves en la necesidad de incluir un tercer subtítulo en su documento. Puede ser porque vaya a iniciar una referencia de gráficas, puede ser que vaya a presentar unos resultados paso a paso en diferentes localidades. Bueno, muchas opciones pueden haber. Ese tercer subtítulo, miren cómo va. Resulta que, no sé si observaron, tanto el segundo subtítulo como el primero estaban alineados completamente a la izquierda. Aquí en este tercer subtítulo vamos a dejar una sangría de 1.27. ¿Listo? En esta sangría de 1.27 voy a tener en cuenta que la letra va a ser en negrita, letra recta, primera palabra toda en mayúscula y va a tener un punto final después del título, de ese subtítulo, perdón. Si ustedes notan, en los anteriores no llevaban título, no llevaban puntos, ninguno. Ni el título principal, ni el primer subtítulo, ni el segundo subtítulo, pero ya el tercer subtítulo lleva un punto final después de él. Y sangría del 1.27. ¿Cómo lo hago? Simplemente señalo el subtítulo, vengo aquí a párrafo y le doy sangría especial. Aquí. Ah, no, perdón. Qué pena, allí no. Aquí le doy sangría especial, sí, pero en primera línea 1.27 y le doy a aceptar y listo. Ya me quedó ese tercer subtítulo. Ahora, ¿cómo va a quedar el párrafo después de un tercer subtítulo que ha sido justificado con sangría? Todo este párrafo también llevará sangría. Entonces, ¿cómo se la meto? Entonces, entro aquí al párrafo. Ahora sí me vengo aquí a sangría de párrafo y es 1.27. Aquí en el especial le digo que ninguno, porque aquí estoy metiendo la orden para todo el párrafo. Le digo que el interlineado sea doble y le doy aceptar. Miren lo que pasó. Todo el párrafo quedó justificado justo debajo del tercer título, que lleva punto al final. ¿Listo? ¿Estoy siendo clara hasta ahí? Haider tiene una pregunta. Haider, En el último no le entendí, profe. Profesora, Entonces, buenas tardes nuevamente. voy a volverlo a hacer. Dime. Tengo una pregunta. Usted nos dice que en los títulos, así sean pues de primer nivel, segundo nivel o tercero, las palabras que nosotros conocemos como conectores, que si son de menos de 3 letras, van en minúscula. Pero ¿qué pasa Sí. si sigue siendo un conector y tiene más de 3 letras? Ella lleva su primera letra en mayúscula. Por ejemplo, ese título de cuarto nivel, subtítulo, perdón, de cuarto nivel que está ahí en este momento en pantalla, que dice Importancia de la agricultura sostenible. ¿Qué pasa entonces si el título dijera Importancia de la agricultura entre productores? Entre es una palabra que nosotros siempre la tenemos reconocida como un conector, pero tiene 4 letras.
esa palabra iría con la primera letra en mayúscula o por ser conector iría con la primera en minúscula? La norma no evalúa normas lingüísticas de nuestro idioma, ¿cierto? Sino la escritura. Entonces, aquí no es si es un conector o, por ejemplo, que fuera la palabra sur, ¿cierto? Entonces, sur es una indicación de ubicación, ¿cierto? No es un conector, pero tiene 3 letras. Esa palabra iría en mayúscula. O si, por ejemplo, tú fueras a decir Perú. Perú tiene 4 letras. Perú iría con mayúscula. Entonces, lo que la norma evalúa es el número de letras por palabra. Si la palabra tiene menos de 3 letras, va en minúscula. Eso es lo que tú analizas, no si es un conector, si es un adjetivo, si es un adverbio, si es, no, nada de eso evalúa la norma. Evalúa en este caso es el número de letras por palabra. Bueno, Okay, al compañerito, profe. listo, Haider, bueno, al otro compañerito que no entendió lo de la sangría. Entonces, yo voy a devolverlo todo, le voy a quitar todas las normas que le he dado para poderlo entender desde el principio. Entonces, mira, este es un tercer subtítulo, ¿sí? Entonces, por decir algo, usted, su primer título fuera Departamentos de Colombia. El otro subtítulo, municipios. A irme acá. Primer subtítulo, Departamentos de Colombia. Iría escrito así. Segundo subtítulo, municipios de Colombia. Tercer subtítulo, corregimientos de Colombia. Como ya es un tercer subtítulo, entonces lo escribo. Toda palabra mayor de 3 letras va en mayúscula. Menores de 3 letras en minúscula. Negrita. Punto al final. Ahorita lo voy a ajustar. Entonces entro aquí a párrafo. Justificación izquierda. Sangría especial primera línea. 1.27. Esta es única línea porque es un subtítulo y le digo aceptar. Entonces, mire lo que pasa. El subtítulo quedó con una sangría impuesta. Sí, hasta ahí Ahora, sí. ok, perfecto. Entonces, ahorita pasamos al párrafo. Entonces, este es el párrafo que yo tengo en mención para hablar aquí, en este caso, de la importancia de la agricultura sostenible. Entonces, lo señalo, vengo a párrafo, justifico a la izquierda, pero ahorita ya no modifico aquí en sangría especial, sino que modifico sangría de párrafo. Entonces aquí le pongo 1,27, interlineado doble, y le doy aceptar. Entonces, aquí de esta manera, todo el párrafo, sin importar cuántos renglones posea, va a quedar completamente alineado al tercer subtítulo, nivel 4, que nosotros acabamos de iniciar. ¿Listo? Entonces, todo el contenido de este tercer subtítulo deberá estar alineado a la sangría del subtítulo. O sea, le voy a colocar toda la sangría completa de 1.27. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, profe, únicamente para el tercer subtítulo, o sea, en el cuarto nivel de los Sí, títulos. exactamente. Única y Todo el contenido exclusivamente de para eso, en caso de párrafos, que se dé. en caso de que se dé, exactamente. No quiere decir que usted obligatoriamente, y esa pregunta me encanta, porque no quiere decir que usted obligatoriamente se vea, o, perdón la redundancia, obligado a pasar un documento con todos los niveles de titulación. No, es si el documento lo requiere, si el contenido da para eso. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno. Y si, nuevamente, si el documento lo requiere para una cuarta subtitulación, entonces ya esa cuarta subtitulación será una titulación de nivel 5. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a devolver aquí para volver a hacer todo el paso a paso. Hacerlo justificado. Le voy a quitar todos los comandos que ya le había dado para que hagamos bien el paso a paso. Entonces, esta cuarta subtitulación la vamos a escribir de la siguiente manera. Negrita,
cursiva. Miren que tiene inclinación de palabras, ¿cierto? Pero no sé, a ver, ¿quién observa cuál es la diferenciación de esta subtitulación a todas las demás? ¿Quién puede Yo, decir qué profesor, ¿puedo? Que no diferencia tiene hay? la letra inicial de cada palabra en mayúscula. Ujú. Exacto. Entonces, en esta cuarta subtitulación, solo la primera letra irá en mayúscula. Las demás, todas en minúscula. Y punto al final. ¿Cuáles llevan punto al final? La tercera subtitulación y la cuarta subtitulación llevan punto al final. Y la cuarta, todas las palabras en minúsculas, exceptuando la primera, la inicial. Cuando yo ya tengo esto claro, pues vengo y le doy la normativa. Entonces entro a párrafo, la justifico a la izquierda, hago la modificación de sangría de párrafo, que es acá, entonces le pongo 1.27. Aquí no hago ninguna modificación, interlineado doble, aceptar, mire lo que pasa. Entonces va a quedar la titulación con una sangría. ¿Qué debe pasar con el resto de la información o el párrafo subsiguiente? Entonces nuevamente entro, justifico a la izquierda, ahora sí entro acá a sangría de párrafo, 1.27, doble, aceptar y miren lo que pasa. ¿Ok? Entonces, todo el contenido de la cuarta subtitulación irá igual de justificado como el anterior debajo del lineamiento que nos está marcando esta titulación. Y estos son los 5 niveles que nosotros manejamos para titular un documento académico basado en las normas APA. ¿Estoy siendo clara hasta allí o tiene alguna duda adicional? Sí, señora. Claro, profe. Sí, señora, ¿es claro o sí, señora, tengo una duda? No, todo No, sí, claro, profe, sí, profe. ya lo entendí. ¿Claro? Señora, Profe, claro. una pregunta, ¿Y alguien? Dime. pues es ¿Quién hizo que una pregunta me para perdí ti? en la parte de la portada. No sé si toda la portada va en negrita o solo el título del No, trabajo. creo que ya lo había mencionado, solo el título del trabajo. El resto todo en letra normal. Nada más va en negrita. A veces utilizan, por ejemplo, que resaltan acá donde dice responsable del informe, entonces eso lo ponen en negrita. Presentado a en negrita, el nombre de la universidad, no sé qué, en negrita, no. Solamente el título, es lo único que va en negrita. Y como manejamos el título principal en las anteriores explicaciones, pues entonces siempre la primera palabra en mayúscula, menores de 2 en minúscula, así sea el título. Bueno. Gracias. Ahora vamos a pasar a otra parte que ustedes también a veces cometen muchísimos errores y que Turnitin les va a evaluar eso como un plagio, como inexistente o como que muchas veces no lo contabiliza como parte del trabajo y entonces hace que nosotros los califiquemos un poquito mal. Entonces, en tablas, imágenes o fotos hay varias cosas que ustedes van a tener en cuenta para incluirles en un documento basado en normas APA. Lo primero es hablemos de la presentación. Una norma APA en cuanto a las tablas te permite decorar, ¿sí? O sea, uno diría, uy, pero qué documento tan simple, como sin color, o no sé qué, No, norma APA le permite a usted, por ejemplo, hacer este tipo de decoraciones que estas opciones se las da pues su programa de Excel, donde usted puede por cada renglón de la tabla colocar ciertos colorcitos, a veces aparece como un verde esmeralda claro o un gris claro o este azulito cielo que tengo yo acá. La norma no te va a mal calificar por eso. Pero si ustedes observan, tanto aquí en la que tengo yo denominada como tabla 6, como la que tengo denominada como tabla H2, observarán que solamente se encuentran las líneas horizontales. Líneas horizontales que me van a hacer la división únicamente de la titulación con relación al contenido de la tabla. Si ustedes lo observan bien en la parte de acá, aparece
la línea horizontal externa, la línea que divide los contenidos titulares de la tabla, pero el resto de la información no lleva ni líneas horizontales, mucho menos líneas verticales, ni para dividir la información principal de la tabla, ni para dividir los contenidos internos. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo lo hacen? Sencillo, vamos a hacerlo. Entonces, ustedes abren su archivo de Excel. Ustedes pueden meter diferente información, ¿cierto? Escribo así porque yo no soy mecanógrafa, entonces me equivoco mucho. Listo. Entonces, esta es una tabla X con una información X. Entonces, ¿ustedes qué deben de hacer? Estos son los títulos principales, los pueden colocar en negrita, no hay ningún problema. Señalan todo el contenido de su tabla. Se viene... Ay, esto me cambió. Estilo de tabla. Perdón, acá, en fuente. Listo. Y me vengo a la parte de abajo donde dice más bordes. Aquí en los bordes, entonces simplemente voy a colocar los del interior. Y le voy a decir que me quite los verticales. ¿Vieron el paso a paso? Lo voy a repetir. Señalo la tabla que quiero delinear. Me vengo aquí en el espacio de fuente, donde está la marcación de bordes y esta es la cuadrícula que me puede dar Excel. Me vengo a la parte final de todas las opciones que ella me da, donde dice más bordes. Entro ahí en más bordes y entonces le digo, preestablecidos, hágame las líneas internas. Pero de todas las líneas internas, quíteme las verticales. Solo deje las horizontales. Y le doy aceptar. Entonces, como ustedes ven, aquí ya quedó su tablita con solo las líneas horizontales. ¿Podemos meterle las superficiales? Sí, se la meto por aquí en superior y listo. En la línea final, generalmente no va línea divisoria, o sea que esta última celda iría sin línea inferior. Señalo mi tabla, le doy copiar. Ay, perdón. Se me fue el dedo para donde no era. Copiar. Vengo a mi archivo de Word. Vengo aquí en pegar. Y le digo que me la pegue como una imagen para que me conserve la... perdón. Vamos a hacerle otra cosita acá. Lo pongo en blanco. ¿Sí? Para quitarle como esa sombrita que me da el Excel. ¿Listo? Porque si no, el documento me va a quedar como, así sea una sombra, me va a quedar como válida ese interlineado. Entonces vengo aquí, le doy pegar, pero que me lo pegue como una imagen. Miren la tabla. Voy a ampliarla aquí para que la vean. Miren cómo queda. ¿Listo? Si la necesitas más grande, como es una imagen, pues la vas a poder manipular a tu antojo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, hay una manito levantada. Arcesio, cuéntame. Profe, ¿eso aplica también, así sea para trabajos estadísticos? Sí, claro, sí. Por eso acá en la imagen te mostraba esto. Ya, para imágenes estadísticas, voy a ampliar aquí la foto. Observa, por ejemplo, esta. Este es un gráfico de barras, no tiene lineamientos verticales por ningún lado. ¿Listo? Para gráficas o para tablas. Las líneas verticales, gracias. las normas APAS, las odian. Entonces, solamente líneas horizontales. Bien sea que su tabla esté decorada como la que estamos viendo aquí, con colorcito, o bien sea esta que está más sencilla, sin color. ¿Listo? Pero nada de líneas verticales.
En la línea final de la última celda, generalmente la norma dice que no es necesaria la línea final. Entonces ahí como que la deja a tu gusto. Lo puedes dejar sin la línea final o con ella. Ahí no se evalúa mal, porque la norma dice no es necesario. Entonces ahí como que me deja libre albedrío, como decía Haider ahorita. Listo. Otro detalle importante para tablas, imágenes, tablas o figuras, y es que deben titularse. Entonces, la titulación siempre va a ir justificada a la izquierda en negrita. Después de la titulación, o sea, de la numeración, perdón, ustedes siempre tienen que llevar un orden de la tabla o de la figura. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. También lo puedes enumerar por letras, tabla A, tabla B, tabla C, pero llevar ese orden cronológico, es decir, ese orden de aparición en el documento. ¿Listo? Eso es lo primero, la numeración, y yo tengo que especificar qué es lo que yo estoy haciendo allí. Entonces, ¿estoy enumerando una figura? ¿O estoy enumerando una tabla? ¿O estoy enumerando una gráfica? ¿O estoy enumerando una foto? Yo puedo decir foto 1, foto 2, o imagen 1, imagen 2, lo puedo hacer. Esa figura, o esa tabla, o esa foto, o esa gráfica debe tener un título. El título siempre va a ser cursiva, primera palabra en mayúscula, las demás siempre en minúscula. Y letra normal, o sea, sin negrita. Así como lo ven aquí, la que dice análisis de la variable de desarrollo de la formación, correlación de las variables de diagnóstico, análisis factorial del diagnóstico del quehacer del instructor. O sea, son gráficas que están tituladas, cursiva, letra normal, primera palabra en mayúscula. Seguido van a poder colocar ustedes su imagen o su gráfica o su tabla o lo que sea, ¿cierto? Esta gráfica generalmente se pide que sea centrada, pero tampoco la norma dice que tiene obligatoriamente que ser centrada. Se la puede justificar según el contenido hacia su izquierda o hacia su derecha, pero lo importante es que tenga absoluta visualización. Una tabla que no se vea, o sea, que la persona tenga que ponerse las gafas, la lupa y ponerle aumento de 200% para poderla leer, es una tabla invalidada. O sea, el docente de una se la va a rechazar. O sea, ¿qué puso aquí? Es que aquí no se ve nada. O esas fotos todas borrosas, todas que, mejor dicho, y por allá en el fondo le dicen a uno, observe la plaga que está consumiendo el sistema foliar. Y a ver, ¿dónde es que está? Ahí está, en la foto es, pues usted sí la ve, pero yo no. Entonces, uno tiene que ser muy claro con ese aspecto. Listo, que sean fotos, imágenes, tablas, gráficas, que sean absolutamente legibles. Después de cualquiera de estas opciones, siempre deberá ir la fuente. Y aquí puse todas tres como elaboración propia, porque es que a veces pasa que son ustedes los que hacen la gráfica, los que hacen la tabla. Entonces le dicen a uno, profe, pues es que si esa tabla la hice yo, ¿por qué tengo que ponerle la fuente? Claro, usted tiene que darse reconocimiento de su trabajo. Entonces, si usted la hizo, entonces va a colocar fuente, 2 puntos, elaboración propia. Y aquí me faltó, me disculpan, entre paréntesis, el año en que usted hizo esa gráfica. Porque, por ejemplo, usted puede tener un trabajo de grado tomando datos y usted sistematizó la información de la primera referencia de sus datos en el año 1. Y en el año 2 es que está pasando su trabajo de grado. Entonces, diga cuándo hizo esa tabla. Entonces, la hizo en el año 2024. ¿Y cuándo está sustentando el documento? Pues en el 2025. Entonces, hay que tener en cuenta en qué año se hizo esa gráfica o esa tabla o en qué año se tomó esa foto, ¿cierto? Y si es de un autor, entonces ya vamos a ver el tema de las citas. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos con relación a las citas cuando tienen un autor diferente? Entonces, aquí pasamos a... ¿Hay una pregunta en el chat? Sí, dice, profe, ¿y cómo se haría con una imagen tipo captura de pantalla? Igual. Bueno, perdón porque no escucharon lo que leyó acá Lina. En el chat colocaron una pregunta de qué pasa si la imagen es una captura de pantalla. Si es una captura de pantalla, quiere decir que tú estás sacando la imagen de un documento que tiene un autor.
Entonces, esa imagen, como tiene un autor, no la tomó usted, usted la está ajustando a su documento, pues eso tendrá un doliente. Entonces, ¿de dónde sacaste esa imagen? Entonces, ya venimos a lo de las citas para la referencia que va a aplicar igual para aquí cuando hacen la referencia en una imagen o en una tabla. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Te queda claro? ¿Quién es? ¿Eduardo? Eduardo. ¿Eduardo? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces aquí viene la parte donde más nos arrancamos los pelos, que son las citas. Entonces, en norma ZAPA, las citas, ¿por qué son importantes? Porque, muchachos y chicas, uno tiene que darle crédito a la persona que hizo la investigación. Entonces, a veces uno lee unos documentos que uno dice, wow, ¿y esto lo hizo el estudiante? ¿En qué momento? Y resulta que no, él está haciendo una referencia, está contando que alguien en un lugar X, en un momento X, investigó ese tema y que ese tema hace parte relevante de su documento final. Entonces uno tiene que darle crédito a la persona que hizo previamente esa investigación y no tomarla como autoría propia, porque allí es precisamente donde Turnitin les va a decir a ustedes, venga, es que usted está plagiando. Porque cuando usted no dice que su párrafo tiene dueño, está tácitamente admitiendo o dando a entender que fue usted el que lo escribió, cuando no fue usted. Entonces, por eso las citas son tan importantes en un documento académico. Y en esto, pues, de que, sobre todo en los temas de investigación, donde a veces queremos decir que inventamos que el agua moja, cuando eso lo descubrieron hace mucho tiempo. Entonces, pues démosle crédito a quien realmente descubrió que el agua moja. Entonces, las citas deben incluir ideas claras, un reconocimiento verdadero del autor de las ideas y facilitar la comprobación de la información, porque esa es otra. A veces por el afán, porque el profe no me califique, me invento que hice esta investigación. Y cuando de pronto el lector del documento quiere verificar, resulta que la cita es falsa. Entonces eso es aún más grave. Si ustedes llegan a hacer eso en su trabajo de grado, quiero decirles que eso les genera una sanción gravísima, ¿cierto? Cuando inventamos las referencias bibliográficas. Entonces, ¿cómo las hacemos? Por cuestión de tiempo voy a pasar directamente al documento para que miremos cómo lo hacemos. En norma ZAPA hay varios tipos de citas, ¿cierto? Hay unas citas que pueden ser textuales y otras son parafraseadas. Cuando son textuales, quiere decir que se usa exactamente el lenguaje del autor. O sea, usted no le puede cambiar ni una coma, ni un paréntesis, ni unas comillas, ni que si usted en el documento encontró un error de ortografía, que a veces pasa, usted no lo puede corregir. Sí, yo tenía la otra vez esa duda, yo decía, y ha pasado. Por ejemplo, cuando uno consulta tesis, a veces por una mala digitación o lo que sea, el párrafo quedó mal escrito. Entonces usted dice, ay no, esto está como mal redactado, venga, yo le corrijo la redacción. Usted no puede hacer eso. Si la cita es textual, usted lo debe colocar exactamente como lo puso el autor. Tenga un error de ortografía o tenga una mala redacción, pero si usted consideró que aún así ese texto es relevante para su investigación, pues lo vas a colocar tal cual como el autor lo puso. Y cuando son citas parafraseadas, pues es cuando usted se da la libertad de utilizar palabras propias para simplemente comentar la idea de del autor que consultó. Y aunque no lo crean, las normas APA recomienda mucho más esa opción. ¿Por qué? Porque le permite a usted adaptar un poco más el texto al contenido de su documento. Entonces, a veces hay unas citas que uno dice, ve, y señor, ¿por qué nomás sacó como 2 renglones de esa cita y lo comentó? Porque era solo ese contenido de ese párrafo, solo ese comentario que le servía a usted para apoyar o para afianzar o para ratificar lo que usted estaba investigando. Entonces, pero igual es de su elección. Usted puede en un documento utilizar todas las citas textuales, está bien. Usted puede todo parafrasearlo, está bien. Puede combinar citas textuales y citas parafraseadas, también está bien. Lo importante es que se haga correctamente. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos el tema de las citas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
el contenido de las palabras. Si yo voy a hacer una cita textual, pero es un párrafo breve, es decir, de menos de 40 palabras, yo lo tengo que verificar. Entonces, ¿cómo lo verifico? Yo señalo el párrafo que me interesó, que me sirvió, que tenía el contenido adecuado, lo señalo, lo resalto y aquí mismo el programa, en la parte de aquí de su computador, les va a mostrar cuántas palabras tiene ese párrafo. No es que usted se va a poner a contar 1, 2, 3, 4, cuándo termina, ¿cierto? No, gracias a Dios la tecnología nos facilita el tema y por aquí tú lo puedes verificar. Si no lo verifica por aquí, por alguna falla en su equipo, pues usted viene aquí a revisión, perdón, ¿sí? Y le dice contar palabras. Entonces, miren, aquí le dice, el párrafo que usted señaló tiene 38 palabras. ¿Listo? Ya cierro, ya lo verifiqué. Perfecto. Entonces, cuando yo ya sé que esa cita, que la voy a escribir tal cual la escribió el autor, tiene menos de 40 palabras, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es que le voy a incluir las comillas al principio y al final del párrafo. Aquí lo tengo totalmente justificado a la izquierda, porque yo no sé si este párrafo venga de un título, un subtítulo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a hacer de cuenta que aquí ya tiene la norma de cualquiera de las subtitulaciones que requiriera el párrafo. Entonces, empecé a escribir y le pongo comillas al principio y le pongo comillas al final. Pero resulta que yo tengo que darle crédito al autor de ese párrafo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me vengo acá, señalo el párrafo. Me vengo aquí a referencias y le digo, insérteme una cita. Entonces, voy a hacerlo sin haber hecho que yo ya aquí le incluí la cita para que ustedes vean cómo hago el ejercicio. Voy a simplemente repetir el párrafo acá abajo. Esperemos que me quede todo completo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, comillas al principio, comillas al final, punto. Señalo todo mi párrafo. Me vengo a referencias. Vengo aquí en insertar cita. ¿Vamos todos ahí? Le digo, voy a agregar una nueva fuente. Entonces, miren lo que abre el documento. Entonces, aquí dice tipo de fuente. Entonces, aquí aparece en inglés, pero en algunos programas aparece en español. Puede ser un libro, puede ser una sección simplemente de un libro o libreta, que generalmente conoce como libreta. Puede ser un artículo, una página web. Bueno, aquí ustedes deslogan y miran la opción. Miren, aquí está el sitio web, etcétera, etcétera. Vamos a asumir que fue un libro. Entonces, tengo yo aquí donde dice autor y lo voy a editar. Entonces, el autor es de apellido Ruiz y se llama Haider, el que me vas a preguntar. ¿Listo? Y le digo agregar. Y le digo aceptar. Entonces, aquí ya me aparece el nombre del autor de ese libro. Le voy a poner el título. Entonces, voy a poner las plagas las plagas del cultivo del maíz. Estoy poniendo así un ejemplo loco, ¿cierto? Profe, eso es del libro que estamos consultando, ¿no? Ahí el título. Sí, el libro donde tú hiciste la consulta y seleccionaste el párrafo que usted va a citar textualmente. Claro, sí, que ese libro es el que estamos titulando aquí. Resulta que ese libro lo escribieron en 1999, que lo escribieron en Madrid, España, y que la editorial se llama, yo puedo poner toda la información que yo quiera, ¿cierto? La editorial se llama Campus. Listo. Y le digo aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ay, que se me hizo el párrafo. Ay, ¿qué pasó? Perdón.
Perdón. Creo que me lo puse mal. Ahí, ver acá. Listo. Me ubico al final después del punto y ahora sí me va a aparecer la referencia. Entonces, como ven ustedes, la misma aplicación, mire que nosotros aquí en la referencia debo verificar que sea la norma APA. Si no la tiene, pues la debo de buscar, ¿cierto? ¿Sí? Automáticamente él me va a colocar la referencia de forma correcta. En este caso, ¿cómo va a ir? En citas textuales de menos de 40 palabras va a ir el apellido del autor y el año en el que hizo la investigación. Ahora, ya si tú quieres ser mucho más específico, porque es que era un libro que tenía 1200 páginas y usted encontró la información en la página 35, entonces usted quiere llevar al lector de su documento a que especifique realmente en qué página encontraste esa información. Entonces, yo vengo aquí donde dice Ruiz, le doy clic derecho, le digo editar cita y le digo que ese parrafito yo lo encontré en la página 65, a pesar de que el libro tenía 1000 de páginas. Y miren lo que hace el sistema. ¿Listo? Esta es la forma correcta de un test, de una cita textual de menos de 40 palabras. ¿Listo? Ahora, si yo lo quiero yo no lo quiero hacer textual, yo lo quiero narrar para que se oiga un poquito más amigable mi documento. Entonces, pues simplemente, ya como tengo yo la cita, ¿cierto? Clara de la página y del resto de la información, pues le puedo agregar esta frasecita que yo le puse aquí al final con otro color. Entonces yo puedo decir, según Henao en 1997, la agronomía es una ciencia de conocimientos, ¿cierto? Pero después de esta frase amigable, ¿cierto? Un poquito informal, pues como es una cita textual, narrativa, pero basada en el texto, ¿cierto? Entonces van las comillas al principio de lo que dijo este autor y al final de lo que dijo el autor, punto, entre paréntesis, la página donde encontré la información, cierro paréntesis. ¿Listo? Punto. Esto es cuando estoy narrando una cita textual. Ahora, ¿claros hasta allí? Esto al principio parece como un poquito engorroso, pero en la medida que ustedes lo empiecen a practicar y lo empiecen a aplicar, ya se les va volviendo un poquito más cotidiano. De hecho, como la sesión va a quedar grabada, entonces ustedes pueden repetirlo y coger un documento y revisarlo hasta que ya se van acostumbrando a hacer la aplicación de la norma. Bueno, como no todos los textos son corticos, yo puedo encontrar un texto, ¿cierto? Donde la cita textual sea de más de 40 palabras. ¿Cómo lo verifico? Pues yo tengo mi párrafo, voy a quitarle toda la norma. Tengo mi párrafo, lo señalo sin la referencia, obviamente, ¿cierto? Y miro aquí en la parte de abajo que me dice tiene 55 palabras. Si su equipo no le da esta opción, entonces vienes aquí a revisar, contar palabras y me lo verifica. Mira, dice que ese párrafo tiene 55 palabras. Al final del párrafo, vengo nuevamente a referencias, le doy insertar a la referencia, ingreso los datos de si es libro, si es página web, si es, bueno, lo que sea, los datos del autor, los acepto, ¿cierto? Y al final el sistema me va a colocar esta sangría, perdón, esta referencia. En este caso, cuando la cita es textual, larga, es decir, de más de 40 palabras o más, ¿qué debo de hacer? Yo voy a colocar una afirmación. El autor ha afirmado lo siguiente. Esta es una forma de expresarlo. ¿Qué es lo que ha afirmado el autor? Entonces vengo, comillas, porque estamos hablando de textual, ¿no? Comillas. Señalo todo mi párrafo.
Nuevamente acá inicio, me voy a párrafo. Sangría de párrafo. ¿Cuál es la sangría de párrafo? 1,27, interlineado doble, aceptar, y así tiene que aparecer. El comentario que tú haces va justificado a la izquierda, pero la cita textual de más de 40 palabras queda con sangría total de párrafo, de esta manera. ¿Listo? Y nuevamente el sistema, tal cual como lo hicimos, pues me va a colocar el apellido del autor, el año del autor, y si yo lo considero necesario, pues puedo colocar la página, que generalmente eso hace visualmente su trabajo con mucha más veracidad, o sea, que a usted no le da miedo que se lo revisen, porque hasta la página la está dando. Entonces eso da mucha más confianza del documento que usted está consultando. Si es ese mismo párrafo de más de 40 palabras, pero lo quiero hacer de manera narrativa. Entonces, miren, acá yo hice un comentario sin utilizar el nombre del autor en la parte de acá arriba. ¿Sí está subiendo la página? Acá, donde dice otro autor. Pero cuando ya es cita narrativa, textual narrativa, larga de 40 palabras, yo en el comentario incluyo al autor. Entonces digo, Montero, en este caso un autor que me inventé, Montero en el año 2023 comenta lo siguiente. Entonces, como es textual narrativo, comillas, comillas, aquí yo ya puse el autor, ya puse el año. ¿Qué me quedó faltando? La página. ¿La página dónde va? Al final del párrafo. ¿Listo? Ok. Esa es la forma como yo puedo utilizar citas textuales de manera parafraseada o narrativa o textuales. Entonces, siempre lo que les mencionaba al principio, para la norma APA es muy importante el reconocimiento del autor, el año y la paginación donde se encontró la información que yo estoy consultando. Entonces, para cuando yo hago las citas parafraseadas, pues voy a utilizar los mismos formatos de la textual, solamente que yo lo voy a hacer con mis palabras. Entonces, en un documento yo puedo decir, según Montero 2023, las plagas en Colombia han tenido una gran afectación y esto es importante por esta razón. O sea, hago como el comentario. Pero muy importante cuando ustedes hagan parafraseo, es importante evitar los juicios de valor. ¿Cómo así los juicios de valor? Por ejemplo, decir cosas como, por ejemplo, el fertilizante triple 15 afecta de manera directa el cultivo del maíz. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice? ¿Usted cómo sabe? Pero si es que hay mucha gente utilizando triple 15 en el cultivo del maíz, ¿usted de dónde sacó esa afirmación? Entonces, eso es un juicio de valor suyo, o sea, es que a usted le parece que afecta el cultivo del maíz porque resulta que usted es un agrónomo agroecológico, tiene un enfoque agroecológico, entonces a usted le gusta más la fertilización orgánica. Entonces, de una u otra manera, ese juicio muestra como una satanización de un concepto porque a usted le pareció. Si realmente eso es verdad, usted no lo va a decir como un comentario de su parecer, sino que usted me va a mostrar las evidencias. Según el estudio de investigación realizado en los lotes de la UNAD, sitios quebradas en el cultivo del maíz, se comprobó que el fertilizante triple 15 genera estos y estos y estos daños en el cultivo del maíz. Ah, la cosa cambia, porque es que usted ya me lo está verificando, usted no se lo está inventando, no es lo que a usted le parece, sino que es que hubo una investigación para usted poder emitir ese juicio. Pero si usted no tiene cómo referenciar, comprobar lo que a usted le parece que es malo o es bueno, pues no lo juzgue de esa manera, porque para otra persona puede ser muy bueno y va a herir susceptibilidades al leer su documento. Bueno, cuando yo ya tengo clara todas las citas, parafraseadas o textuales, pues entonces ahorita viene otro punto álgido y es cómo la reporto al final de mi documento. Entonces, sobre todo en las tesis, muchachos, que a veces son tesis muy largas,
tiene mucho contenido. Si usted no hizo lo de justificar la referencia aquí donde decía insertar cita, te vas a embalar. Porque usted tendrá que empezar a revisar manualmente, párrafo a párrafo, qué referencias bibliográficas utilizaste. Y eso te va a quitar mucho tiempo. En cambio, si usted hace el ingreso una a una a través del método que les acabé de explicar, entonces al final el mismo sistema te las va a arrojar absolutamente todas. No se va a quedar ninguna sin su referenciación. Pero aquí yo tengo que entender la diferencia entre una referencia y una bibliografía. Entonces a veces ponen en el trabajo referencias y uno va a ver y no es una referencia. Bibliografía y no es una bibliografía. ¿Cómo distingo cuál es una y cuál es otra? Miren, las bibliografías generalmente son un listado de todos los libros, revistas, página web, entrevistas, bueno, todo lo que usted haya utilizado para darle peso a su investigación, ¿cierto? Sea que lo hayas citado o sea que no. Entonces ahí uno dice, venga, ¿cómo así? Resulta que usted de pronto leyó un libro, ¿cierto? Leyó un libro, lo leyó, lo consultó, lo ojeó, pero finalmente no había la información que a usted le convenía o lo que realmente le diera peso, pero estuvo en su investigación, o sea, usted no perdió tiempo. Entonces usted puede referenciar, mostrar en la bibliografía que se hizo lectura del documento, así no esté incluido dentro de toda la información interna, pero hizo parte de su trabajo. Entonces, generalmente en los trabajos de grado, eso da mucho peso porque muestra que el estudiante también investigó y también leyó documentos alternos. ¿Listo? Entonces, puede que se hayan citado o puede que no en el texto. Pueden ser libros, artículos, informes, página web, lo que usted consulte. Y se usa donde usted quiere mostrar, pues esto, ¿no? Lo que les decía, un amplio panorama de las lecturas que usted hizo. O sea, que usted fue piloso y leyó, investigó y de todo. Las referencias son las fuentes que están citadas específicamente en el trabajo. O sea, obligatoriamente tienen que aparecer en el trabajo. Si no aparecen en el trabajo y no hay forma de que usted justifique por qué estaba en esa bibliografía, entonces será una cita inútil. ¿Cierto? Entonces, ahí es cuando ustedes diferencian si lo que van a colocar allí es una referencia o si lo que usted va a reportar es una bibliografía. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Usted viene ya a la página donde usted va a colocar, va a abrir una página nuevecita, ¿cierto? Y usted se viene aquí donde dice referencias, le viene aquí en bibliografía. Y entonces usted decide, lo que va a reportar es una bibliografía que usted puede autocompletar, o si lo que va a hacer es una referencia. Entonces yo voy a hacer una referencia. Le digo clic y mire lo que aparece. Dentro de todo este archivo que les estoy mostrando, yo incluí 3 referencias. Me las inventé, la verdad, pero pues era para hacer el ejercicio. Entonces puse aquí a la profe Lina, que en 1997 escribió el libro Agronomía en Colombia, lo hizo en Bogotá, Colombia, en la editorial Norma. Que Montero Oscar, pues es el nombre que yo puse por allá, en 2023 hizo Agronomía al Rescate, lo hizo en Cali, en la editorial Caminitos. Y por último metimos al señor Ruiz Haider en 1999 con el libro Las plagas del cultivo del maíz, lo escribió en Madrid, España. Aquí está ahí un error de digitación, ya saben que no soy secretaria, y la editorial Campus. Y listo. ¿Ok? Entonces, de esa manera no se les va a quedar ni una sola cita que hayan incluido en su documento y entonces de esta manera esas referencias le van a quedar completamente bien informadas. ¿Estamos claros hasta allí? Hay una pregunta, una manito Profe. levantada. Arcesio, tienes la manito levantada. Sí, profe, una consultica. A ver, en el siguiente trabajo de proyectos tenemos que consultar en Colombia Compra Eficiente, digamos un proceso.
y de ahí pues hacer una valoración de ese proceso y digamos cómo hacerle el proyecto a ese proceso. La pregunta es, Ujú. en ese caso, ¿referencio como la página Colombia Compra Eficiente o en este caso Sí, vamos en el a, estudio de conveniencia, quién hizo el estudio de conveniencia en el proceso sí, de... exacto. Esa era la pregunta. Bueno, vamos a mirar hacia la loca algo que saquemos de Colombia Compra Eficiente. Entonces, aquí dice leer noticia. Vamos a sacarla de acá. Y resulta que tú sacaste información, te titulaba Colombia lista un nuevo sistema de compras públicas. Y entonces aquí hay una justificación, aquí hay un texto. Entonces dice, la Agencia Nacional de Contratación, ta. Listo. Entonces, esto es lo que me sirvió para mi trabajo. Voy a borrar esta tabla, vengo y lo pego. Aquí como yo ya había, recuerdan que al principio de la charla yo metí la norma APA, entonces ahí ya está la sangría, y ya está justificado a la izquierda, etcétera, etcétera. Vengo y contabilizo el número de palabras del texto. Y entonces me dice que tiene 32 palabras ese parrafito. Entonces quiere decir que es una cita textual de menos de 40 palabras. Entonces vengo y me ubico aquí al final, vengo a referencias, le digo insertar la cita, le digo que una nueva fuente, y esto lo saqué de una página web, un sitio web. ¿Listo? Entonces miramos el autor, me devuelvo aquí, no hay un autor, aquí, mira, aquí está. Richard Camilo Romero. Perdón, aquí en editar. Entonces dice que se llama Romero, Richard Camilo. Le digo agregar, aceptar. Entonces, como es una página web, entonces dice el nombre de la página. Entonces, ¿cómo se llama la página que consultamos? Entonces, la página se llama Colombia Compra Eficiente. Compra Eficiente. Entonces, vengo acá y le pongo Colombia Compra Eficiente. Y el sitio web, entonces vengo y copio el sitio web y me vengo para acá, lo pego, clic. Y que lo hicieron este año. Entonces eso la página la modificaron este año. Bueno. Perdón. Perdón que pegué mal. Es acá, la URL es acá abajo. Y aquí sería un nombre pues específico de la página web, pero no, nosotros no entramos a nada específico, entonces lo dejo algo así. Y le digo aceptar. Entonces, ya aquí me apareció la cita como es para una cita textual de menos de 40 palabras. Entonces está el Profe, nombre y el apellido. El apellido profe, y ahí el año. tengo la duda. Ahí tengo la duda. Por ejemplo, si yo consulto, digamos, algo, usted dice algo específico, llego y yo y consulto el estudio de conveniencia, por ejemplo, o la invitación, o bueno, no sé, ¿quedaría toda esta referencia para todo eso? O tengo que, por ejemplo, Claro, si me eso, meto si yo me meto ahí en la misma página de Colombia Compra Eficiente, ingreso a, no sé, al proceso contractual, a las actas de inicio y saco información de allá. ¿Eso debo sí, referenciarlo aparte o o sea, este mismo me claro. sirve? No. O sea, todo lo que usted vaya a incluir en su documento, sáquelo de donde lo saque, lo tiene que referenciar. Ya usted toma la decisión, si lo vas a hacer una cita textual, parafraseada, si lo va a hacer textual conforme el autor lo presentó, o si simplemente vas a hacer un parafraseo de la información que encontraste en la página según el informe o lo que sea que estés investigando. Profe, lo ¿Cierto? puedo, Lo profe, importante, o sea, lo importante es que tengas en cuenta que en el documento que tú vas a incluir, ese párrafo, ¿cómo lo estás colocando? ¿Sí? para allá Entonces, iba, por profe, porque ejemplo, la pregunta es, si es textual sería copy-paste, ¿cierto? copia y pegue, ¿sí?
Sí, Un eso copia y sería pegue, textual. plebe. Eso es textual. Pero, por ejemplo, este mismo párrafo parafraseado, ¿cómo se te ocurre que lo podríamos hacer? ¿Okay? Aquí yo puedo empezar a contar. Según la Agencia Nacional de Contratación, dice que se está liderando un proceso de diálogo de participación ciudadana donde toda la comunidad puede tener una construcción colectiva según las regiones. O sea, aquí estoy yo poniendo como mis palabras, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, recuerda que entonces allí es el párrafo. Yo puedo decir, dice que, aquí, iría, si es textual parafraseado, copio nuevamente, pego, pero recuerda que el párrafo tiene que llevar sangría de párrafo. 1,27, le quito esto de primera línea, doble, clic, mira. Es lo mismo expresado de otra manera y con una forma diferente que en este caso pues esta pudiera ser más atractiva, más bonita, pues le da como otro tipo de presentación al trabajo. Pero si tú lo haces de esta primera forma o lo haces de esta segunda forma, las dos son correctas. Sí, regáleme un momentico. Okay. Bueno. Me repite la parte 2, la segunda. Hago, por ejemplo, Mira, digamos, hago el párrafo con mis palabras, según tal cosa, y ajá. de ahí enseguida fue que no le tomé. Bueno, listo. Entonces, acá lo que tú haces es, según la Agencia Nacional de Contratación dice que, o sea, tú quieres hacer como un parafraseo, pero simplemente comentando algo que vas a mencionar de manera textual. O sea, lo que haces es poner un poquito de informalidad al texto. Mira que en la primera opción estás el texto y el autor y pin. Ahí está el comentario. Pero Sí, es el aquí tú quieres que tu copy-paste. documento se vea, sí, pero mira que aquí también copiamos y pegamos, solamente que aquí le dimos la opción con el parafraseo inicial, la narrativa, perdón, con la narrativa inicial, tú tratas de darle a tu documento un poquito más de familiaridad, como si estuvieras conversando con la persona que está leyendo tu documento, no solamente dando la información. Entonces, no es lo mismo que usted vaya donde su novia y le diga, eres una mujer bonita, tienes buen cuerpo y me gustas mucho, a decirle, yo creo que tú eres una mujer bonita, tienes un cuerpo bonito y me gustas mucho. O sea, como el tono, como la forma, ¿cierto? Entonces, a veces el documento puede llegar a ser un poquito más amigable, más Bajó la informal. guardia. Va, sí. Ahí sí, con esa frase sí uno va a la guardia, ¿cierto, Lina? Sí, entonces sí, es como tú quieras presentar tu documento, ahí tú estás en libertad de cómo lo quieras presentar, pero no quiere decir que uno sea más bonito o mejor que el otro, no, las dos formas son correctas. Ahora, mira que metimos esta referencia, entonces resulta que yo ya la quiero citar, entonces me vengo aquí a referencias, verifico que sea la norma ZAPA, bibliografía, referencia, y mira cómo me aparece. Aquí me apareció antes de este porque era donde estaba la referencia, ¿cierto? Y como estamos haciendo un ensayo. Mira cómo aparece. Esta es la forma correcta de un sitio web. De esta manera lo va a leer la persona. Entonces, cualquier persona que lea este documento simplemente va a copiar la dirección, dice, voy a verificar lo que este señor está diciendo aquí, copio y vengo y lo pego en mi buscador y me tiene que aparecer la página. Mira. ¿Ves? Ah, espérate, que está como, ¿es tu internet o el mío? No sé cuál de los dos está lento. Pero bueno, listo, mira, copié aquí el URL, la dirección, ¿cierto? Y me abrió exactamente la página de donde sacamos el texto. Mira, aquí está el texto. Entonces, esa es la forma que yo le digo a la persona que está leyendo mi documento, verifíquelo, que esto es un documento real. ¿Ok?
Bueno, estas diapositivas son referentes a lo mismo. Listo. Bueno, yo creería que con esto es como una primera parte, la verdad, de normas APA, porque hay otros tips, hay otros ítems que debemos cumplir, pero va dependiendo de la complejidad del documento. Pero con lo que hemos visto hoy, que es las márgenes, el tipo de letra, el espaciado, las titulaciones, los niveles de titulación, las citas bibliográficas y la forma correcta de dar a conocer las imágenes, las tablas, las fotos, bueno, todo lo demás, ustedes lograrán presentar documentos de mejor calidad y no se van a perder esos puntos con sus evaluadores al aplicar mal una norma APA. Entonces, por ahí se empiezan a entrenar y por ahí se empiezan a enrolar y van a ver que no es tan difícil hacerlo. Es una cuestión como eso es como montar bicicleta. Al principio uno se cae y le parece muy maluco, pero ya después no quiere bajarse de la bicicleta. Jimena iba a hacer una pregunta. Jimena, ¿ibas a hacer una pregunta? Hola, profe. Solo quería Hola. dejar claro una cosita, o sea, que el trabajo puede llevar tanto bibliografía como referencias bibliográficas. Sí. No, o sea, si va a llevar solo referencia bibliográfica es porque toda la información de autores está dentro del documento. Entonces, sí o sí es una referencia. Pero si es una bibliografía, es porque posiblemente hayan documentos, libros, archivos que tú consultaste, pero no los incluiste en el documento. Entonces, usted puede colocar al final documento consulta, documento consulta. Entonces, ya el lector cuando verifica la bibliografía se va a dar cuenta que es un libro que no está dentro del documento, pero que tú sí lo consultaste. Pero si el documento tiene las dos cosas, tiene referencias y tiene bibliografía, ¿puedo poner las dos cosas o no? Sí, pues yo sí le entendía que hace usted alusión con la referencia, pero si también tengo bibliografía, o sea, si por ejemplo tuve documentos que consulté, pero no referencié, que vendrían siendo la bibliografía. No, o sea, si tú tienes un documento que consultaste, pero no lo escribiste dentro de tu documento, obligatoriamente vas a colocar una bibliografía. Pero si todos los documentos, todos los libros, archivos, artículos que consultaste, los incluiste en tu documento, haces es una referencia. ¿Sí? No sería lógico que hicieras una referencia de una bibliografía, porque entonces ya con decir referencia es porque todo lo que dice allí está dentro del documento. Sí. Entonces ya la persona que lee dice bibliografía, aquí hay documentos que no voy a, libros, perdón, o datos de autores que no los voy a encontrar dentro del documento, pero que fueron consultados. Y si al final del documento dice referencia, es porque yo estoy garantizando que todos los autores que están allí están dentro del documento. Ah, listo. Gracias, profe. Con mucho gusto, señorita. Bueno, entonces, pues para mí ha sido un... Están preguntando si puedes compartir los documentos. Sí, con mucho gusto. Vamos a compartir entonces los documentos por el chat, ¿les parece? Bueno, espérenme un segundito. Profe, una consulta. Oigo un eco con tu micrófono. Dígame. Tanto en la bibliografía como en las referencias, ¿se organizan aparte o se hacen, como se dice que tienen que organizarse alfabéticamente, ¿sí? Primero la A, luego la B. Entonces, por ejemplo, si una bibliografía es A y una referencia es B, primero meto la bibliografía, después la referencia, o organizo aparte referencias, aparte bibliografías. No, debe de ir en orden alfabético. Deben de ir en orden alfabético. Sea referencia o sea bibliografía. Sí, no en orden, bueno, pues bibliografía, ya que tú me digas qué viste primero, qué viste después, pues también es difícil. Y si fuera una referencia, no es por orden cronológico, es decir, por aparición dentro del documento, que va primero, que va después, no. Por ordenamiento y por elegancia va en orden alfabético.
Espérenme un segundito que Ok, me dice gracias. que me excede para cargarlos. Ah, es que está molestando el Teams para cargar archivos. Sí, lo que pasa es que el Teams está molestando un poco para cargar archivos. A pesar de que no son tan grandes, no me los deja cargar. Entonces yo pensaría que como esta sesión va a quedar grabada, queda armado como una especie de chat en el Teams. Esperemos que solucionen eso de pronto de aquí a mañana, porque es que eso fue como este fin de semana, ¿cierto? Sí. Que empezó a molestar el Teams, no deja cargar archivos y prometido ahí van a encontrar la información. Igual también además de los archivos que hicimos aquí como ejemplos, les voy a compartir uno que es como el resumen de la técnica en la que ustedes pueden aplicar la norma, y manejando ese archivo, ahí es donde ustedes mucho más me van a entender, y de seguro van a empezar a presentar trabajos muy diferentes. Yo estoy segura que muchos de los que están aquí estarán diciendo, yo jamás tuve en cuenta eso, yo no sabía que eso era así, y bueno, vuelvo y digo, a veces uno pudiera decir, ay, que este profesor me la tiene velada, o tan estricto, tan jodido, es que por esto me está rebajando, pero aquí nos estamos dando cuenta que son cosas que facilitan la presentación, que le dan elegancia, y pues ya estamos en un ámbito universitario, ¿no? Profesionales, entonces también tenemos que como alcanzar ese nivel y presentar, darle peso y valor a lo que yo estoy presentando. Entonces la norma APA les va a permitir eso, y cuando ustedes empiecen a presentar documentos con esa norma y lo comparen con documentos que entregaron donde no las aplicaban, usted va a decir, qué pena. Pero bueno, estamos en un proceso de aprendizaje con la consigna de que nunca somos producto terminado y todos los días tenemos cosas nuevas y chéveres para aprender. Bueno, grupo, yo le doy las gracias primero que todo a la profe Lina por esta oportunidad. Habíamos hablado de 1 hora, pero es que estas normas es algo un poquito largo, complejo, y eso que no se ha hablado de todo, pero pues me parece que hemos logrado profundizar un poquito más en el tema. Espero que les haya servido, que sea de utilidad y en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Me encuentran en el Teams como María del Rosario Mosquera Gallego. Listo, muchísimas gracias. Bueno, de antemano un agradecimiento pues muy especial a la profe María del Rosario por aceptar esta invitación. De verdad que fue una explicación sencilla, ¿cierto? El paso a paso nos ayuda como a entender un poco más de cómo lo debemos realizar. A todas las personas se les va a enviar esta grabación. Vamos a hacer lo posible por poder adjuntar los archivos que se estuvieron trabajando hoy para que ustedes tengan entonces una mejor base del proceso. Bueno, en este momento finalizamos con 24 personas, alcanzamos a tener unas 35 personas conectadas. Entonces, de igual forma, pues agradecerles a ustedes que también se hayan conectado y que se hayan dado la oportunidad entonces de aprender un poco más y mejorar. Maifer, cuéntame. Bueno, también quiero darle agradecimiento a la profesora Mosquera por habernos acompañado y por orientarnos en este tema tan importante que es de aplicación universal. Esto es algo que se utiliza en todos los cursos y desde que iniciamos nuestra carrera profesional hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Como el cuento. Entonces, gracias también a la profesora Lina Marcela, y pues que este sea un espacio que se vuelva a repetir. No precisamente con normas APA, aunque si de pronto se piensa hacer una profundización, pues qué maravilla, pero si se van a tratar temas de interés general, pues bienvenidos sean, y muchas gracias nuevamente a la profe Mosquera y a la profe Lina Marcela. Bueno, chicos, a ustedes muchísimas gracias. Entonces, en este momento ya dejo de grabar la sesión y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Doctora, muchas gracias y compañeros, que tengan buena tarde. Doctora.